Hoy vamos a hablar de cómo se usa un reforzador. En el video pasado hablamos un poco acerca de qué es un reforzador, otro sinónimo para entender quizás más fácil es, o decimos reforzador o también recompensa. Es así como manejan también en estos libros que siempre les coloco en la descripción, del cual baso los datos, los cuales han sido de gran bendición estos libros. Pero bueno, una cosa que definitivamente tenemos que tener cuidado, que es un error como muy común que sucede con los padres, es que a la hora de dar un reforzador, se toma mucho tiempo después de haber hecho después de que se emitió la conducta, se toma mucho tiempo después para darlo. Es decir, si por ejemplo tu niño recogió sus juguetes, luego como lo notaste y entonces recompensas, pero no sé, ya a la hora de la cena. Eh, entonces eso va a disminuir la probabilidad de que que vuelva a emitir dicha conducta, que es la que queremos que se repita, ¿no? Conductas adecuadas. Entonces, lo primero es que tengas en cuenta que cuando vas a recompensar, trates de aplicar el reforzador, dar el reforzador de inmediato se hizo la conducta para que sea mucho más probable que se vuelva a emitir la conducta. Además, así queda claro del por qué estás recompensando. Recuerda, tanto puedes aplicar reforzador sociales como no sociales. Ahí de inmediato puedes agradecerle o felicitarle o alabarlo. Muy bien, hijo mío. Cosas así. Ese es uno de los errores. Otra cosa, el segundo error que a veces pueden cometer los padres a la hora de reforzar es dar por sentado las conductas deseables. Caer en esto de, es que es tu deber, es tu obligación, lo tienes que hacer, por lo tanto, por lo tanto no te refuerzo, ¿no? No sé si, por ejemplo, el niño barrió su cuarto, limpió su cuarto, al lugar de, eh, pues, reforzarlo al menos con algo no social, que al final de cuentas, recuerden, esos eran los más potentes, los no sociales, donde está la atención, la aprobación, las alabanzas, los gestos incluso de sonreír, el interés, todo esto. Entonces, si no los aplicas y lo que lo dejas como es que es tu deber, probablemente se va a debilitar la conducta. Y realmente a quien no le agrada cuando hace algo, aunque sea su deber, ¿no? El agradecer, aunque sea el deber de. Y recuerden, cuando es una conducta nueva que se está reforzando, que se está iniciando a presentar. O sea, por ejemplo, el niño no se lavaba la cara o era difícil hacerlo que se lavara la cara. Cuando lo empieza a hacer, ahí es cuando con más frecuencia tenemos que estar reforzando. Ya en cuanto pasa el tiempo y notes que lo está haciendo más y más y más, pues ya podemos ir bajando el programa de reforzamiento a menos veces, a menos frecuencia, ¿no? Pero por el momento es necesario que se refuerce muy frecuentemente. Desde un gracias por lavarte la cara, gracias por recoger tus juguetes, mira qué lindo se ve tu cuarto con tu ropa en su lugar. Ahora, veamos comportamientos o conductas que queremos que estén, que se logren en nuestros hijos, ¿no? Em, digamos que esto de lavarse la cara es como una conducta más sencilla, pero también tenemos conductas no más complejas, ¿no? Por ejemplo, ser buen estudiante, o ser buen hijo, o ser bueno en tal cosa, o ser, esto es como que
es como muy, digamos que tiene muchos pasos dentro de sí o conlleva muchas cosas para lograr eso. Entonces, vamos en esas conductas complejas, vamos a dividirla en pasos. Eso es lo que menciona, ¿no? La sugerencia aquí, definitivamente, dividirla en pasos va a hacer la tarea mucho más sencilla. Aquí es algo muy, muy bonito que pone, que dice que muchos padres parece que quisieran esperar a que el niño termine de subir la montaña antes de darle un reforzador. Entonces, no hay que esperar a que llegue a ese punto de, por ejemplo, ser buen estudiante para ir reforzarlo. No, sino dividimos eso en partes y vamos reforzando en esos pequeños pasos. Cada que se cumpla un paso, reforzamos. Se cumple otro paso, reforzamos. Em, Ejemplo, esto de ser buen estudiante. Número uno, tendríamos que clarificar qué significa ser buen estudiante. Em, Luego, ¿qué pasos lleva a ser un buen estudiante? Y como padres es necesario que decidan de qué manera se va a reforzar cada paso. Para que esto ya lo tengan planificado cuando vaya sucediendo, simplemente ya estén como listos para así decirlo, de los reforzadores, simplemente ir aplicándolos. Por ejemplo, algo que usan comúnmente es esperar las calificaciones finales, no sé, por ejemplo, de todo, sí, a veces de todo el año o no sé, todo el semestre, ponte, ya pasaron que con unos, no sé, al menos ya pasaron meses, hasta que en ese momento que les dan las calificaciones, ahí los esperan para reforzarlos, ¿no? Igual, esto es como lo que les decía de esperan a que suba la montaña para ir reforzarlo. No, vamos a ir reforzándolo desde mucho antes. No hay que dejar tanto tiempo em, sin reforzarlo. Ese no es un buen sistema. ¿Cómo podemos dividirlo ahí? Puedes incluso dividirlo, no sé, ¿de qué manera se te ocurre? Manera de presento examen de español y obtuvo tal calificación, ahora reforzamos. O entregó tal proyecto y recibió tal calificación del proyecto, reforzamos. O resulta que te mandaron una nota diciendo, bueno, o que viste una tarea de él y decía, muy buen trabajo, ¿no? Entonces, con eso, desde ahí podemos estar reforzando. Recuerda, no es el hecho de estar siempre dando cosas para reforzarlo, sino desde palabras de aprobación, interés, atención. Bueno, algo que sucede, el error número 4 es pedirle a tu niño que haga cierta conducta y cuando la hace no la refuerzas. Por ejemplo, eh, llega tu niño de la escuela y tú estás haciendo la comida o estás haciendo otras cosas y mientras haces las cosas le pides que te diga cómo le fue en su día. Y bueno, empieza a hacerlo, te empieza a contar y tú lo que estás haciendo es pues otras cosas, lavando, lo que sea. Entonces ahí, por ejemplo, no está siendo reforzado porque no le estás prestando atención, em, muy probable, pues mira, probablemente sí. Bueno, más esto de que más de esto que dicen que a las mamás, ¿no? Que las mamás son capaces de hacer varias cosas y seguramente sí son capaces de, de lavar los platos mientras están escuchando a su hijo, pero el niño no lo va a percibir de esa manera. Eso es algo que también tienes que notar. El poner atención implica todos tus sentidos activados, eh, dirigidos a eso que quieres poner atención. Entonces, que no te este,
pues que tú estás escuchándolo, lo estás viendo, le preguntas, ajá, ¿qué más, hijo? ¿Y cómo te sentiste? Etcétera. Entonces, si notas, eh, hay momentos, eso lo vas a ver en tu, ponte a imaginarte como chequeo de qué haces en el día y qué momentos son los más ocupados en tu día. Esos momentos más ocupados, mejor evitas hacer esas preguntas para que tú les des ese tiempo y esa atención. Entonces, por ejemplo, aquí pone, hasta en ese libro, les digo que está increíble, le pone, por ejemplo, dice, diariamente 10 minutos a la hora de la cena, ahí pueden hablar sobre la escuela o sobre el día o sobre una materia que les interesa, sobre algo que sucedió en el día, mientras, bueno, por ejemplo, le preguntas a uno de tus hijos, mientras los demás escuchan atentamente. ¿Ok? Un momento del día donde ahí sí puedas poner tu atención en, en esa persona. Por si surge la duda, menciona que estos pasos de los cuales les mencioné, que mejor dividamos una conducta compleja, los pasos van a depender, como el tamaño de los pasos va a depender del niño y también pues de el trabajo que pueda llegar a realizar. O sea, si por ejemplo es un niño muy pequeño, pues igual no va a ser capaz, claro, de, no sé, leer mucho o hacer cuentas, ¿no? Este, números o hacer varias tareas, ¿no? Sino va a depender obviamente de la edad del niño, lo que es capaz de hacer. Y también otra, en cuanto a más, según vaya progresando, estos pasos pues van a ser más largos y trabajará más para obtener reforzamiento. Es decir, que al inicio, como les decía, más cuando una conducta es nueva eh, y recién se está empezando a reforzar, es necesario que se refuerce muy, muy frecuentemente. Pero cuando esta ya tiene tiempo reforzándose y se ve que se está cumpliendo con esa conducta, entonces vamos a, si algo que se reforzaba todos los días, ahora se puede ir reforzando, no sé, 2 veces a la semana o 3 veces, y luego vamos disminuyendo a 2 y luego incluso a 1. Pero hay que igual, algo que es importante es no dejar de reforzar. Ese era el otro error que les comentaba, el de tomar como por hecho las conductas que se deben hacer y no reforzarlas. Siempre la conducta está reforzándola, aunque sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero si mantienen ese programa, les prometo que va a seguir eh, existiendo se va a seguir presentando la conducta. A veces se puede cometer el error, el cual es mejor evitar, de que, por ejemplo, cuando estás recompensando, bueno, por ejemplo, alabas a tu hijo, pero luego de ese alabo, a veces viene como una crítica en cuanto a él o en cuanto a su trabajo, así como, qué bueno que lavaste los platos hoy, quedaron muy bien o relucientes, ¿no? Porque como que no lo sueles hacer mucho o ya que ay, es como raro ver que hagas eso, ¿no? Entonces ahí como que se divide en dos, ¿no? Como una aprobación, una alabanza y luego una crítica. Puede ser hacia él o hacia la persona, hacia el niño o la niña o hacia su trabajo. Entonces, cuando esto evita mejor hacerlo como padre, eh, no, no, que no suceda eso de una recompensa, pero luego una crítica o un regaño. Entonces, no,
las recompensas van. Evita ser críticas, evita regañar en ese momento, o sea, simplemente es recompensar, no a través de la recompensa va a venir un castigo, no es como ponerlo en la balanza de, dije algo bueno, le dije algo bueno, pero luego ahí es cuando puedo meter la crítica. No, mejor simplemente evita eso, mejor simplemente recompensa. Cuestiones que se han visto en la psicología, se han estudiado, se concluye eso de que mejor evita castigar, castiga lo menos que puedas, castiga lo menos que puedas. Y ahí viene un tip, una frase muy bonita que dice, cuando dudes, recompensa y castiga lo menos posible. Ahí en la descripción igual le colocaré ahí un video muy explicativo de una investigación que se hizo sobre el castigo. Al final de cuentas, el castigo, lo que dice es que el castigo lleva a más castigo. Entonces, está muy interesante para ver cómo funciona esto, pero simplemente realmente el castigo eh, no trae como muchas cosas buenas. Definitivamente la recompensa está en la balanza mucho más alta que un castigo. Eso. Ya en los próximos videos seguiremos viendo también hablando acerca de castigos. Pero por el momento esto es todo por hoy. Gracias.